Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la clase en el capítulo 13, versículo 10 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es destruida en el santuario por el sacerdote, son quemados fuera del campamento. Amén. Amante Dios y Dios de la gloria, gracias te doy por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Te pido en el nombre de Jesús, de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, por favor no cierre su Biblia. Es un estudio. El tema de esta clase es el comportamiento cristiano en relación con Dios. Este capítulo 13, versículos 10 al 14, están entre los más difíciles de la carta escrita en los Hebreos, porque están a múltiples interpretaciones, se interpretan de muchas maneras, hay muchas aplicaciones y no quiero ser dogmático en las perspectivas que presento. Por lo tanto, queridos hermanos, es mucho que tenemos que entender aquí. Muchos cristianos creen que el altar que acabamos de ver, mencionado aquí, es en una forma literal, y que se refiere a los altares en los cuales hoy adoran los cristianos. Estos intérpretes sostienen que el derecho de comer se refiere a la Santa Cena. Pero entonces, me pregunto, ¿quiénes serán los que sirven al tabernáculo? ¿Quiénes no tienen derecho a comer? El versículo 11 habla de los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Difícilmente puede esto describir la adoración cristiana. Ahora, hay quienes que creen que la referencia es a un altar celestial, pero referido al Apocalipsis capítulo 6. Pero de nuevo, ¿quiénes son los que no tienen derecho de comer ahí? Y en cualquier caso, no hay sacrificio de animales ni se comen en el altar celestial. Otros creen que el altar es Cristo en el sentido figurado, cuyo cuerpo debemos comer y cuya sangre debemos beber, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58. Pero aún queda la pregunta de a quién no se le permite comer y qué pasa con los sacrificios de los animales. Esto voy a explicarlo. Creo que realmente la mejor explicación es considerar que el autor de este libro de los Hebreos se refiere a sus compatriotas judíos. Esto es, los judíos tenemos un altar. Observe esto, subráyelo. Los sacerdotes sirven en el altar, en el tabernáculo o en el templo. Comúnmente se les permite comer lo que se queda de los sacrificios. Pero en el día de la expiación
entienda bien esta palabra, pero en el día de la expiación no tienen permitido comer la ofrenda. No tienen por ninguna razón prometido a comerse, ya que los cuerpos de los animales usados para el sacrificio los sacan del campamento, y lo llevan fuera para quemarlo. Ahora, en esta perspectiva hay una analogía para los cristianos. Como el sacerdote del antiguo pacto no podía tener parte en los pecados del pueblo, así también el creyente debería estar fuera de los pecados del mundo, pues ya no es parte de un sistema normal y prácticas. Es eso lo que hizo Jesús. Y entienda por qué. Descrito de la manera suprema de la crucifixión, que ocurrió a las afueras de la ciudad, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, como nuestro Señor fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Así también nosotros debemos estar espiritualmente a las afueras del pueblo pecador. Cuando veo y estudio Hebreos capítulo 13, versículo 13, dice: salgamos pues a él, fuera del campamento llevando su vituperio. Aquí hay un punto importante. El punto práctico es que como cristianos debemos estar dispuestos a salirnos del sistema, a cargar con el vituperio y la vergüenza que cargaron Cristo y el sacrificio por el pecado, a vivir al rechazo de los hombres. Esa fue, oiga, entienda, la ciudad de Moisés. Con el mundo lo tuvo. El libro de los Hebreos, capítulo 11, 26, dice: por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Pablo tuvo mucho que decir acerca de la separación. Cuando yo estudio 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15, nos dice así su palabra: no os unáis al yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo y Belias? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ahora, los cristianos no tienen nada que ver en la comunión con el sistema del mundo y deben separarte de este, de acuerdo al libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Hermanos, después de este incidente que sucedió con el becerro de oro en el desierto y antes de la edificación del tabernáculo, entiéndalo bien, Moisés armó una tienda fuera del campamento. ¿Para qué? Veamos lo que dice Éxodo 33, 7 de la Nueva Versión Internacional. Nos dice: la armó a cierta distancia fuera del campamento. Le llamó tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar con el Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Ahora, cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de humo descendía y tapaba la entrada. Mientras el Señor hablaba con Moisés, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 33, 9. Ahora, quienes querían acercarse a Dios tenían que salir del campamento
porque Israel la mayor parte, alineándose con el sistema del mundo, había rechazado a Dios. Sin embargo, si la analogía es del sacrificio del Antiguo Testamento, que se hacía fuera del campamento de Cristo, padeciendo en la crucifixión a las afueras de Jerusalén, o la tienda de reunión a distancia del campamento, punto básico para hacer de él la separación. Ahora, para los judíos, a quienes estaba dirigido este libro de los Hebreos, la separación del sistema del mundo significa la separación del judaísmo. Dios, por así decirlo, hermanos, ya no estaba en el campamento del judaísmo, ya no estaba. Cualquiera que hubiera sido la importancia y significado del antiguo pacto, las ceremonias tradicionales, las regulaciones y las normas del judaísmo ahora estaban invalidadas. Dios hace ahora su pacto fuera del campamento del judaísmo. Al momento en que Jesús murió en la cruz, usted ha estudiado, el velo del templo se rasgó en dos, y con ello el altar. Los sacrificios y los rituales dejaron de ser parte del programa divino. Ahora era parte del sistema del mundo, parte de las religiones humanas, los caminos humanos y la labor humana. Dios los dejó de lado y se volvieran tan paganos, con los sacrificios de los tiempos del Baal o de Diana. El cristiano judío no tiene más derecho para aferrarse al judaísmo del que tiene un gentil cristiano para adorar a Júpiter. Ahora, la separación del sistema, y entiéndalo bien esto, no tiene nada que ver con la separación de los incrédulos, en el sentido de no tener nunca contacto con ellos. Entonces, esto tiene que estar claro. La separación del sistema no significa separación de los incrédulos en el sentido de no tener nunca contacto con ellos. Tampoco significa que intentemos escapar del mundo, volviéndonos monásticos. En lo que a la separación concierne, el mundo es una actitud, una orientación, no un lugar. En tanto estamos en la carne, llevamos algo del mundo donde quiera que vayamos. Paradójicamente, una actitud del estilo "yo soy más santo que tú" es la esencia de la mundanidad, porque esta está centrada en un orgullo. Y es esta la actitud y hábitos mundanos que debemos separarnos. Y podemos participar en muchas cosas del mundo tan fácilmente, los cristianos como no son cristianos, y los cristianos. Jesús escribió nuestra relación apropiada con el mundo en la operación sacerdotal. Observe usted el libro de Juan capítulo 7, versículo 15 al 18, que nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos de tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En otras palabras, Dios nos envía al mundo físico, el mundo donde viven las personas. De la que debemos separarnos es del sistema del mundo.
de la forma en la que las personas del mundo viven. Usted no tiene que participar en las actividades del sistema para ser parte de este. Quieren hacer las cosas del mundo, es tan mundano como hacerlas. Querer las cosas del mundo es tener su corazón en el mundo, sin importar dónde está su cuerpo. Un ejemplo, si estamos sentados en la iglesia, es para causar una impresión a los que estamos adorando. Hoy unos están en el altar, están cantando, pero ellos están observando los que estamos cantando. En ese momento y en esa idea usted está en el mundo, porque no está centrado en la adoración, sino está centrado en los hermanos que está viendo. No importa cuán espiritual pueda ser el servicio de adoración, porque la separación verdadera es costosa. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice de esta manera: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya que hay un punto importante que relevar. ¿Sabe usted por qué razón no hay perseguido o persecución entre los cristianos? Porque muy pocos verdaderamente son piadosos y viven fuera del campamento. Pablo escribió así, refiriéndose sarcásticamente a algunos creyentes de Corintios mundanos. Primera de Corintios 4, 10 y 11 nos dicen: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y somos abofeteados y no tenemos morada fija. Hermanos, es muy fácil ser distinguido a los ojos del mundo. Es muy fácil. Si comprometemos la vida piadosa, Pablo refirió a tener hambre y estar mal vestido y ser maltratado por Cristo. A ser distinguido y estar en buena posición en el mundo. Hay que sacrificar. Hay que sacrificar, hermanos. Y entre esto voy a tocar varios puntos, que es el sacrificio. Vamos a mirar Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No nos olvidéis, porque tales sacrificios le agradan a Dios. Hay que entender, hermanos, que el sacrificio era importante para el judío. Era la provisión divina para limpiar el pecado bajo el antiguo pacto. Sin duda, muchos cristianos judíos se preguntan si Dios requiere algún tipo de sacrificio bajo el nuevo pacto. Sabían que Cristo había ofrecido el único sacrificio por el pecado, pero estaban ellos acostumbrados a muchos tipos de sacrificio y quizás Dios algún sacrificio incluyó a los cristianos. En otras palabras, vamos a mirar esto más cercamente. Dios ya no quiere sacrificio de granos o animales, solamente quiere sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. Los salmistas conocían este tipo de sacrificio. Si sus escritos pidieran caracterizarse en una sola palabra, sería alabanza. Cuando usted estudie Salmo 7:17 de la Nueva Versión Internacional, dice: alabanza al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos.
O usted puede ver el Salmo 43:5. 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ahora, entienda esto, que el sacrificio de alabanza del cristiano debe ofrecerse siempre. Esto no es una ofrenda porque las cosas le salen bien, sino en toda circunstancia. Vamos a ver otro punto, en obra. Juan nos advierte en 3:20, el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, en otras palabras, si nuestra alabanza a Dios no está acompañada de hacer el bien y de ayuda mutua, entonces es aceptable para Él. La adoración requiere acción que honre a Dios. Isaías hizo una advertencia similar a Israel cuando el pueblo le preguntó a Dios. Vea, estudie Isaías 58:3 y la respuesta está en el 58:6 y 7. El 58:3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. El Señor le responde en el 58:6 y 7, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No partas tu pan con el hambriento, ni a los pobres errantes albergues en la casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano, porque la alabanza a Dios en palabras y obras son inseparables. El servicio de Dios debe estar acompañado de una vida de servicio. El libro de Santiago 1:27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El único sacrificio aceptable que podamos ofrecer a Dios con nuestras manos es hacer el bien unos a otros. Compartir, servir en el nombre de cualquier forma podamos tener la necesidad de otros. Juan nos dice, primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Vamos a ver, esto nos lleva a la sumisión. Hebreos 13:17, obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, y quejándose, porque esto no es provechoso. Veamos la tercera norma. La tercera norma del comportamiento cristiano para que con Dios es la sumisión. La sumisión más obvia vista en este texto es la debida a los líderes celestiales. Pero Dios lleva a cabo su gobierno terrenal, espiritual y secular a través de varios hombres. Dios usa incluso a los líderes paganos que no lo reconocen a Él. Cuando estudiamos Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Pero para los creyentes, el gobierno más importante es del Dios. Proviene de hombres controlados por el Espíritu Santo. Un día Dios gobernará toda la tierra a través de su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras tanto, gobierna su iglesia a través de hombres fieles. Quiero observar acá, sobre este punto, los líderes eclesiales representan a Dios. Vamos a entender un poco. A los líderes de la iglesia se les llama ancianos. Hay otros que les dicen presbíteros, otros le llaman supervisores o obispos. Los títulos son intercambiables. El Espíritu de Dios ordena a estos hombres maduros para gobernar su iglesia en la tierra hasta que Cristo regrese. A medida que Pablo y Bernabé viajaban, nombraban ancianos en cada iglesia, que establecían, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Pablo llamó a Tito a establecer ancianos en cada ciudad, y lo dice en el libro de Tito 1:5. Cada congregación del Nuevo Testamento tenía hombres como estos para gobernar. Ellos alimentaban, guiaban el rebaño de acuerdo al libro de Hechos 20:28. Ahora, este es un punto triste, pero hay que decirlo. Muchas iglesias hoy, la congregación gobierna a los líderes. Ahora, esta clase de gobierno es ajena al Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia no deben ser tiranos, pues no gobiernan para sí mismos, sino para Dios. Pero el mandato no admite salvedades, obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, bajo Dios y con mansedumbre y humildad. Estos tienen el derecho de determinar la dirección de la iglesia, de presidirla, de enseñar la palabra, de reprobar, reprender y exhortar. Jesús dijo en el libro de Juan 13:20, el que recibe al que yo enviare, me recibirá a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando un hombre es nombrado para dirigir una iglesia local, nuestra sumisión y obediencia a él es equivalente a someternos y obedecer a Cristo. Ahora, veamos el punto de los líderes de la iglesia, que ellos son responsables ante Dios, porque la prioridad de todo pastor, todo anciano, todo líder celestial de la congregación, porque ellos verán por nuestras almas. Como quienes han de dar cuenta por ser líder de la iglesia de Cristo, es una responsabilidad muy seria. Pablo tenía un corazón de pastor, una preocupación permanente por el bienestar espiritual. Por quienes estaban bajo cuidado, podía decir a todos sus hijos espirituales lo que dijo al Corintios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. La alegría más dulce de un pastor es ver a los feligreses caminar con el Señor y dar frutos. Uno debe servir con alegría. La afirmación es que hagan con alegría, no quejándose, no diciendo el pueblo, no a los líderes. En otras palabras, hermanos, es responsabilidad de la iglesia ayudar a sus líderes, les sirvan con alegría y satisfacción.
Una forma de hacer es por medio de la sumisión, bien dispuesta a su autoridad. La alegría de nuestros líderes es el Señor. Debe ser una motivación para la sumisión. No debemos someternos de mala gana, no, o por compulsión, sino que de buena voluntad, para que nuestros ancianos, nuestros pastores puedan experimentar alegría en su pueblo con nosotros. Si usted observa y estudia el libro de Jeremías, tal vez más que otro profeta, conocía la queja que causaba el pueblo rebelde y obstinado. Le llamaban el profeta llorón, por una buena razón. Cuando Dios lo llamó, y esto tenga cuidado, cuando Dios lo llamó, le prometió hacerlo como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce contra toda la ciudad, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y le dijo, pelearás contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo. Qué lindo, hermanos, para librarte. Estudie Primera de Jeremías, capítulo 1, versículos 17 y 18. Todas estas opositores juntos no pudieron silenciar a Jeremías ni frustrar su ministerio, porque Dios estaba siempre con él. Ahora veamos este otro punto. La mayoría de los creyentes de Corintios se preocupaba muy poco por la autoridad y los sentimientos de Pablo. A pesar de sus exhortaciones, referencias directas, no se puede decir cuántas lágrimas le causaron. La iglesia tesalónica es otra. También le produjo gran alegría a Pablo. Observe lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o nuestro gozo corona que floríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo? En su verdad, vosotros sois vuestra gloria y gozo. En otras palabras, Pablo estaba tan agradecido por estos creyentes queridos que casi no sabían expresar sus sentimientos. Primera de Tesalonicenses 3:9 nos dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que os gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Voy concluyendo, hermanos. Hay estas dos iglesias, tanto de Corintios, que estamos viendo, como de Tesalonicenses. Estas iglesias eran la alegría del pastor. Porque nosotros recibimos alegría, hermanos, lo que hemos pastoreado, lo que pastoreamos. Recibimos alegría. La rebelión constante contra los líderes y ancianos evita a sus miembros aprender, a crecer apropiadamente, porque esto produce esterilidad y amargura espiritual. Quien nunca da alegría, nunca tendrá alegría. Filipenses 2:18 nos dice, y asimismo gozaos y regocijaos, también vosotros conmigo. Hermanos, nunca encontrará un pastor verdaderamente feliz sin una congregación feliz. Bendiciones.